Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 3, Lali Chukden, Diego Alexander, Carlos Fiestas, Ninos Camoto y Estefany Chávez hablarán acerca de la evolución de la economía peruana. Siguiente diapo. Este es el índice general, donde se hablarán todos los temas en los cuales abordaremos el día de hoy. Siguiente diapo. La introducción. En primer lugar, se analizará el contexto internacional para el análisis de la situación económica nacional frente a las economías extranjeras, así como perspectivas de similitud y diferencias de principal importancia para el crecimiento económico futuro. En segundo lugar, se busca estudiar el comportamiento de la demanda interna del Perú desde el 2014 hasta su actualidad, además de agregar proyecciones de futuro. Asimismo, se busca analizar el impacto de una paralización y reactivación de las actividades del sector minero en el contexto de la crisis sanitaria mundial. Por otra parte, se evaluará el efecto de la crisis económica del COVID-19 en el sector agropecuario y pesquero, además de sus políticas del gobierno para apoyar a dichos sectores. Por último, la informalidad en el Perú ya era un tema conocido y ante la crisis económica, esta se ha ido incrementando en sectores específicos que se presentan en el estudio. Cabe señalar la importancia de este tema por el desequilibrio económico que ocasiona en el país. Siguiente diapo. Para el inicio de este análisis consideramos el contexto internacional, ya que es de suma importancia para saber cómo lo están haciendo nuestros países vecinos y cómo estamos haciendo nosotros en cuanto al crecimiento económico. Ante esto surge la motivación: ¿qué tan relevante es el Perú entre los países latinoamericanos? Nos importan las principales similitudes y el porqué de las diferencias entre Colombia y Chile y Perú. Los tres son países en vías de desarrollo y se considera un periodo del 2014 al 2019 principalmente por la data consolidada y datos del 2020 del rezago del coronavirus en los tres países. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el índice. Siguiente, por favor. Y en cuanto se puede empezar, en primer punto es el marco teórico. El respaldo de esta investigación recae para los datos macroeconómicos, la fuente del Banco Mundial hasta el 2019 para medir PBI, inflación, PIB per cápita. Y para datos estructurales como salud, innovación, infraestructura, los datos del ranking mundial del Foro Económico Mundial. Siguiente, por favor. Como primer punto podemos ver los aspectos generales de los países en comparación: Perú, Colombia y Chile. De los tres, el que tiene mayor superficie es Colombia, con 2.129.748 kilómetros cuadrados. En población, primero también Colombia con 47 millones, población 32.4 millones. Perú. Los tres países son hispanohablantes, hablan el español y lo tienen como principal idioma. El Perú también considera el quechua, porque el 30% de la población habla quechua. El 1.7% el aymara, idiomas oficiales del país. En cuestión a Colombia, ellos manejan el idioma español con solamente 80 dialectos que no son oficiales. En Chile, el 98.3% del país habla español y lo demás son dialectos nativos del país. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis macroeconómico, podemos ver aquí PIB per cápita, y en cuanto al PIB podemos decir que los tres han tenido un crecimiento muy sostenido, especialmente Perú y Chile, hasta el 2019. En cuanto al 2020, Perú en el segundo trimestre decreció un aproximado del 30%, comparado a Chile, que decreció un 14%, y Colombia un 15.7%. En cuanto a PIB per cápita, podemos ver que Perú se encuentra segundo, por debajo de Chile, que tiene $14.896 por persona, y por arriba de Colombia, porque Colombia tiene presiones inflacionarias y eso causó que el último año perdiera $1.000 de PIB per cápita. ¿Pero por qué existe esta diferencia? Bueno, según las investigaciones, esto recae en nuestro déficit de infraestructura. Nosotros nos encontramos en el ranking 67 del Foro Económico Mundial en cuanto a ranking de competitividad por nuestras eficiencias en salud, innovación, capital humano e infraestructura. ¿Por qué recaen estas diferencias? Bueno, podemos ver aquí en el segundo gráfico una data del gasto, inversión y desarrollo del PBI en porcentajes. Podemos ver que Chile destina un gran porcentaje de esta innovación y desarrollo, que sirve para optimizar sus recursos y mejorar su capital humano, que son las bases de nuestra economía. El Perú solamente ocupa 0.4% del PBI anualmente en innovación y desarrollo.
y esto provoca grandes deficiencias, como lo podemos ver, que se perpetúan con ahora la llegada del coronavirus. Siguiente, por favor. En cuanto a la inflación y el desempleo, las tres economías se mantienen en rangos, pero Colombia, por lo mencionado anteriormente, se tiene problemas a la presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque fija precios de productos de consumo como el arroz, el trigo y el petróleo. Eso causa que sus precios se mantengan, como sus precios son fijados, se mantengan con presiones, lo que puede llegar a, como vimos en 2016, a un 7.5% de inflación. En cuanto a Perú y Chile, ellos lo mantienen muy controlados por sus diversas entidades de bancos centrales de cada uno. En cuanto al desempleo, Perú y Chile mantienen un desempleo que es de corto plazo, a diferencia de Colombia, que mantiene un desempleo más a largo plazo y también recae más en las mujeres. Siguiente, por favor. En cuanto a informalidad, bueno, Chile en el año 2019, a causa de la migración venezolana, aumentó un 0.2% por exceso de mano de obra. En Colombia, la informalidad está sectorizada. Hay algunos lugares en donde la informalidad repercute más que en otros, como por ejemplo en Cúcuta, Sincelejo, Riohacha y Quiquibó. En cuanto a Perú, pues este se mantiene líder en cuanto a Chile y Colombia. La razón de esto recae en los costos que incurren las empresas. Los costos son mayores que los beneficios de formalizarse y también por el desconocimiento de los pasos para formalizarse y los requisitos para hacerlo. Esto se liga también a la poca productividad y eficiencia que recae en nuestros índices macroeconómicos finalmente. Siguiente, por favor. En cuanto a conclusiones, los bajos índices de gasto en innovación, salud y capital humano perpetúan el bajo desarrollo que ya existe en nuestro país y está muy por debajo de Colombia o Chile. En respuesta a la pregunta de investigación, el Perú sí es relevante por su potencial capacidad de poder seguir creciendo macroeconómicamente. Tiene muy buenos niveles macro hasta el año 2019, pero las deficiencias estructurales no nos permitirán seguir creciendo y por venidas como el coronavirus, se demuestra que nuestros índices van a seguir decreciendo hasta el próximo año. Por lo tanto, se debería mejorar. Gracias. A continuación se hablará sobre la evolución de la demanda interna del Perú antes y durante COVID-19. ¿Cómo se subdividieron los diversos periodos analizados durante esta investigación? El propósito de este análisis coyuntural abordará la evolución de la demanda interna peruana antes de la pandemia, durante la misma, es decir, la situación económica actual, y finalmente las previsiones que se tienen para la situación post-pandemia. Aquí se puede apreciar el índice, y empezando con el mismo se hablará sobre el marco teórico. Mayormente se hizo uso de distintos artículos publicados por el diario peruano Gestión, en conjunto con los estudios económicos del Scotiabank, para agregar detalles, estimaciones y algunos comentarios hechos por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de facilitar la periodificación anual, semestral y trimestral del tema en cuestión. Entre las entidades nacionales principales serán referenciadas frecuentemente durante esta investigación el MEF, el INEI y el BCR. Gracias al último trimestre del año 2013, donde gracias a los sectores primarios, principalmente pesca, que presentaron una aceleración de 5.4% frente a 4.8% del trimestre anterior, y a la inversión pública con un desarrollo de 17.6% frente a 6.2% del trimestre anterior, se logró impulsar la demanda para permitir buenos prospectos para el año 2014 en adelante. Durante el año 2014, la demanda interna del Perú alcanzó un crecimiento de 2.2%, es decir, 584.41 millones de soles, donde el consumo destacó por presentar el mayor crecimiento. Para el año 2015, la demanda interna logró crecer en un 2.6%, traducido en 625.15 millones de soles, donde el componente más resaltante continuó siendo el consumo, debido a su crecimiento del 4% respecto al año anterior. En el año 2016, la demanda interna del Perú presentó apenas una variación positiva de 1.1%, o sea, 656.57 millones de soles.
Esta vez impactó el crecimiento tan bajo que tuvo el gasto público, siendo de apenas 0.3%. Respecto al año 2017, la demanda interna comenzó a recuperarse, demostrando un incremento de 1.5%, aproximadamente 683.35 millones de soles, año en el cual llamó la atención el gasto público, igual que el año previo, con una variación de menos 0.1%, un decrecimiento por primera vez. Luego, en el año 2018, cerró con el pico más alto durante todo el periodo de análisis, con un aumento de 4.2%, es decir, 725.98 millones de soles para la demanda interna. Todos los componentes crecieron considerablemente. Sin embargo, el que más resaltó fue la inversión total, con un 7.6%. Cabe destacar además que este pico se debió principalmente a los diversos eventos que ocurrieron en este año, como los Juegos Panamericanos y el Mundial de Rusia 2018. Finalmente, durante el año 2019, la demanda interna presentó un crecimiento de 2.3%, que se traduce como 758.74 millones de soles, en el cual destacó la caída de la inversión total, creciendo apenas un 0.5% respecto al año anterior. Durante el primer trimestre del 2020, donde recién se percibían choques económicos producto de la crisis sanitaria, el Perú registró un decrecimiento de demanda interna trimestral de 7.9% aproximadamente. El segundo trimestre de este año fue el peor para la demanda interna peruana. Este mostró una caída de hasta 61.5%, desplomando por completo la economía del país como consecuencia del periodo de auge de contagios y consecuencias del COVID-19 y la paralización casi total de actividades. El registro investigado proporciona datos hasta julio, el cual presentó una caída de 12.2%, mes en el cual los efectos del virus sobre la economía empezaron a tener menor impacto progresivamente. Asimismo, para las proyecciones del cierre de este año en adelante, el MEF estima que el gasto público alcanzará niveles históricos para el cierre de este año, traducidos en 181.6 mil millones de soles aproximadamente, lo que podría ser aproximadamente 26.1% del PBI. Gracias al marco macroeconómico multianual 2021-2024, proporcionado por la misma entidad, se pueden conocer las proyecciones preparadas para el futuro de la demanda interna del Perú y de su economía en general una vez superada la crisis de la pandemia. Se prevé una recuperación de la demanda interna de 9.6 para el año 2021, destacando el gasto público, debido a su principal participación dentro de las medidas tomadas por el gobierno para frenar en lo posible los efectos de la crisis sanitaria. Además, respecto al consumo y a la inversión, se espera que estos retomen sus niveles gradualmente, de manera lenta, todavía hasta el año 2024. Se puede llegar a la conclusión de que, si bien el Perú ha presentado un crecimiento sostenido en la mayoría de los componentes de la demanda interna, llegando a su punto máximo en el 2018, aún tiene más potencial por explotar. Gracias a sus políticas macroeconómicas sólidas, al consumo privado, al desarrollo de sus sectores y de sus respectivas actividades y a la inversión privada, se observó una senda de desarrollo creciente, logrando posicionarse entre las mejores economías de Latinoamérica en los últimos años. Respecto al periodo de crisis sanitaria, resulta importante recordar el hecho del poco tiempo de reacción que tuvo el Perú una vez el virus entró a territorio nacional, por lo que las opciones que manejó el Estado se pudieron resumir en dos: centrarse en el pueblo y su bienestar o mantener a salvo la economía. Gracias. Bueno, con respecto al análisis de los efectos del COVID-19 en el sector minero en el Perú y sus perspectivas a mediano plazo, la motivación del análisis es saber cuál es el impacto de una paralización y reactivación de las actividades en el sector minero en la economía peruana, debido a que la minería tiene un rol importante en la economía, puesto que posee diversos yacimientos que permiten ofertar una variedad de productos. Además, es importante señalar la gran participación que tiene China en el mercado minero peruano. Siguiente, por favor. El índice que se seguirá es el siguiente. Siguiente diapositiva. En primer lugar, con respecto al marco teórico, se destaca que la actividad minera consiste en la extracción de materias primas que posteriormente son exportadas a diversos países del mundo, generando un aumento en la entrada de capitales. Además, impulsa el crecimiento del número de inversiones, permitiendo ser un motor clave para el desarrollo económico, un aumento en la recaudación, favorecer la balanza comercial, el empleo, los salarios y un aumento en la innovación.
Según el Banco Mundial, en el 2013, la minería representa grandes oportunidades de desarrollo económico. Sin embargo, hay que destacar que siguen ocasionándose conflictos sociales por el daño medioambiental, externalidades negativas que se presentan por las actividades mineras. Con respecto a la crisis internacional de 2008, en el sector minero se presentaron fluctuaciones en las cotizaciones que generaron problemas en el sector. En comparación con la crisis actual, en el primer semestre se presentaron problemas de oferta y de demanda. Siguiente diapositiva. Con respecto al contexto internacional, según Mineral Commodity Summaries en el 2020, Perú ocupó el 7º lugar en el año 2019 en la producción de oro. Además, Perú compite en la producción de cobre y plata con países de la región como México, Bolivia, Chile y Argentina. Con respecto al análisis de las exportaciones de metales y minerales en el año 2019, observamos que Perú y Chile tienen una alta participación, por lo que se señala que el sector minero es un sector clave para el desarrollo económico. La importación de metales y minerales en 2019 se observa que China tuvo una participación de 10.7%, y resaltando que es el mayor importador de cobre y zinc a nivel mundial. Además, es considerado el mayor socio comercial de Perú. Siguiente diapositiva. Analizando la relación de China y Estados Unidos en las cotizaciones del sector, la guerra comercial ha generado gran incertidumbre, principalmente en las cotizaciones del sector minero. Además, los problemas de la crisis actual han generado que la mayoría de precios caigan significativamente. Observando las cotizaciones del cobre con la información del Banco Central de Reserva, vemos que en el último trimestre del 2019 la cotización del cobre seguía aumentando por los acuerdos comerciales. Sin embargo, a inicio de este año se generó una contracción significativa en la cotización. Sin embargo, desde el inicio del primer semestre se esperaría que la cotización del cobre siga aumentando. Cabe señalar que la disminución de esta cotización es debido a que China impuso restricciones severas por controlar la pandemia, afectando a los sectores consumidores de cobre. Analizando la cotización de oro, vemos un crecimiento significativo con respecto al presente año, debido a que el oro es considerado un instrumento financiero libre de riesgo, que permite atenuar las fluctuaciones en los activos de los inversionistas. Siguiente, por favor. Con respecto al mercado nacional, las medidas de confinamiento adoptadas por el Perú generaron una paralización de diversos sectores importantes de la economía. Sin embargo, en el sector minero, las operaciones siguieron en marcha, pero se presentaron recortes en la producción, disminuyendo la producción en cerca de un 47.26%. Analizando el periodo de enero-septiembre de este año con respecto al año anterior, se siguen observando variaciones negativas. Con respecto a la producción de cobre y plata, se resalta la participación de la empresa Sauder y Antamina. Sin embargo, no se ha mostrado hasta septiembre de este año cambios significativos en la producción. Con respecto al análisis de las exportaciones de productos mineros y mineros no metálicos, se reflejó a inicio del primer semestre caídas significativas, cerca de un 37.8% y 44.7% respectivamente. Sin embargo, lograron aumentar los siguientes meses. Cabe señalar que se siguen observando fluctuaciones negativas y positivas, como por ejemplo vemos en el mes de agosto, por la débil demanda existente en el sector. Siguiente, por favor. Con respecto a las expectativas para el 2020-2021, se espera, según el diario Gestión, se espera una alta inversión privada en el sector minero, agilizando los proyectos mineros como Glencore, Buenaventura, Newmont. Se espera una mejora en el marco institucional para gestionar eficientemente los procesos administrativos y regulatorios, recogiendo el aporte de la investigación en el sector por Renzo Rossini, donde se comenta que las sobreregulaciones en el sector pueden generar una disminución en el sector, en el crecimiento del país. Asimismo, se espera la creación de políticas para solucionar los problemas sociales que se generaron entre comunidades y empresas mineras, y se espera una disminución en el porcentaje de mineras informales que causan costes ambientales y humanos. Siguiente diapositiva.
Con respecto a las conclusiones y perspectivas, la investigación realizada muestra la importancia que tiene el sector minero en la economía peruana, además de la gran dependencia de otras economías, como por ejemplo China. Asimismo, se espera una recuperación por los altos ingresos que generan las actividades mineras al Estado. Ahora se hablará acerca de los efectos del COVID-19 y el impacto de políticas públicas en el sector agropecuario y pecuario. La motivación es cuál es el efecto de la crisis del COVID-19 en los sectores agropecuario y pesquero y el impacto de las políticas públicas para apoyar a los sectores. Siguiente diapo. A continuación del índice, siguiente diapo. Aquí se hablará acerca del marco teórico. Una investigación realizada por el Departamento de Indicadores de la Actividad Económica del Banco Central en 2017 rescata la labor de las políticas públicas para potenciar el crecimiento económico. En este caso se detalla la acción de dichas políticas hacia el sector agropecuario. Esto implica que la intervención del Estado a través de políticas públicas es importante para alcanzar un mayor crecimiento económico del país. Según otra investigación realizada, las teorías keynesianas triunfaron enormemente durante los años 50 y 60, provocando un alto crecimiento y un bajo desempleo. Se puede rescatar la labor realizada por el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas al trabajar de forma conjunta al aplicar una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés referencial con el fin de ofrecer liquidez ante el periodo de crisis a través de operaciones de inyección monetaria. Siguiente diapo. Ahora se hablará acerca del PBI. De acuerdo con el presente gráfico, el PBI tuvo un comportamiento ascendente a mediados del 2019. Sin embargo, en los últimos trimestres el PBI estuvo en descenso. Según el Banco Central en diciembre de 2019, esto se debió a la contracción de los sectores pesca y minería. A pesar de ello, el PBI aumentó hasta llegar a un crecimiento de 3.85 en febrero del 2020. Sin embargo, a partir de mayo, la variación negativa del PBI se fue reduciendo conforme han ido pasando los meses. Esto implica que el PBI ha ido recuperando dinamismo en la economía. Siguiente diapo. Asimismo, se puede observar el efecto del COVID-19 en el desempleo. Según el gráfico observado, la tasa de desempleo desde enero del 2019 hasta julio del 2020 se mantuvo en niveles hasta 5 a 7%. Sin embargo, la tasa de desempleo a partir del confinamiento por el COVID-19 mantuvo una tendencia positiva. Esto se debió a la paralización de las actividades económicas, porque las personas empleadas no podían asistir a sus puestos de trabajo. Se conoce que la mayoría de personas que forman parte del mercado laboral trabajan en sectores en los cuales no es posible realizar sus labores por medio del trabajo. Tal es el caso de los sectores agrícola y pesquero. Siguiente diapo. Ahora se hablará acerca de los programas del Estado a favor de la reactivación de los sectores. En primer lugar, el gobierno implementó un programa de crédito, el cual se denominó Reactiva Perú, el cual beneficiaría a las empresas afectadas por la pandemia. Esto consiste en satisfacer las necesidades de liquidez de las empresas con tal de alguna forma solventar sus pérdidas. Esto ofrece créditos con un plazo de 36 meses a bajas tasas de interés con una cobertura como máximo 80%. Asimismo, en el siguiente cuadro se puede observar la distribución de los sectores que han sido mayormente beneficiados. En este caso, el más beneficiado fue el sector agrícola en comparación al sector pesquero. Siguiente diapositiva. Aquí se puede ver la situación del sector agrícola y pecuario que conjuntamente forma el sector agropecuario. El sector agrícola se vio un comportamiento ascendente de producción a fines de año. Sin embargo, debido a la temporada de cosecha, se mantuvo un descenso. Luego, a inicios de la COVID-19, se agudizó dicha variación. Sin embargo, debido al inicio de la fase de reactivación económica y los créditos a favor del sector agrícola, hubo un ligero ascenso en los meses de abril y mayo. Cabe mencionar que a partir de julio se aprecia un descenso de la producción debido a su baja temporalidad y el adelanto de la cosecha. Siguiente diapo. Asimismo, se habla del sector agropecuario en su conjunto, que también se debe al aumento del sector pecuario. El sector pecuario se debe a través de la demanda de los animales que pertenecen a dicho sector. Cabe mencionar que a partir de marzo se vio un ligero descenso de la demanda debido a la baja demanda a partir del sector pecuario.
Luego se habla del sector pesquero, el cual se redujo en un 25.9% debido a un descenso en las capturas de anchoveta, manteniendo a fin de año un tasa de crecimiento negativo. Asimismo, se suspendió la temporada para la pesca de anchoveta. Sin embargo, a inicio del 2020 hubo un ligero descenso debido a la cancelación de la temporada de captura de anchoveta de la zona norte-centro. Cabe mencionar que a pesar de la pesca de anchoveta no fue afectada por la pandemia, la pesca fue afectada debido al confinamiento. Siguiente diapo. Ahora se relatarán las expectativas para el 2020 al 2021 de ambos sectores. Según el reporte de inflación, se proyecta que el sector agropecuario crecerá en 1.3 a finales del 2020. En el 2021 se espera que el sector agropecuario se reactive en su totalidad, con un crecimiento de 3.6%. Esto permitirá que la agricultura se recupere y se puedan obtener mayores volúmenes de producción. En el sector pecuario, por su parte, se espera una mayor recuperación ante una mayor demanda de aves y otros animales pertenecientes al sector. En el sector pesca se proyecta un crecimiento de 3% a fines de año con una mayor producción de anchoveta ante el inicio de la próxima temporada de pesca en la zona norte-centro. Asimismo, en 2021 se espera que el sector pesca se reactive en su totalidad, por lo cual se proyecta un crecimiento de 8.5%. Siguiente diapo. A raíz de lo mencionado, el sector agropecuario y pesquero fueron afectados por la pandemia debido a los factores mencionados en el análisis. Sin embargo, la estacionalidad de los mismos es un factor importante para lograr mayores volúmenes de producción a fines de año. Asimismo, se rescatan las medidas tomadas por el gobierno. Asimismo, a raíz de ello se concluye que su accionar es crucial para recuperarnos de la crisis económica. Gracias. Ahora hablaremos de la economía informal en el Perú en la COVID-19. Motivación. ¿Por qué hubo un incremento en la tasa de informalidad en el Perú? Hallar cuál es el sector con mayor tasa de informalidad y cómo ha ido progresando o disminuyendo durante el periodo 2020-2021, para poder ubicar cuáles son las causas y posibles soluciones. Siguiente. Antecedentes. Ante la pandemia, el pronóstico sobre la economía peruana era positivo e incluso estaba en proceso de pertenecer a la OCDE. No obstante, al ser un país con un índice de pobreza de 20.2%, según el último reporte del INEI, y ante un incremento de la tasa de desempleo del 9.3%, las personas empezaron a disminuir su consumo y sustituirlo por uno más económico, apoyando así bienes producidos y comercializados por el sector informal. Como se puede observar en el gráfico adjunto, la tasa de desempleo en el Perú pasó del 6.3% al 15.6%. En los meses de diciembre de 2019 a octubre de 2020. Siguiente gráfico. Siguiente, PPT. Diagnóstico de la informalidad. Antes de la pandemia, periodo 2018-2019. Al ser un país en vías de desarrollo, la mayor parte de su recaudación se realiza en impuestos indirectos como el IGB, mostrando al sector exportador como el mayor participante. A través del marco macroeconómico multianual que se muestra en el gráfico, el tributo, el IGB o el impuesto a la renta pasó de 7.1% para el PBI. Vemos como una caída, un incremento y otra vez una caída del 2017 al 2018. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la población ocupada según la rama de actividad. Alrededor del 40% de los hogares no pobres en el país están compuestos solo por trabajadores informales, de los cuales no se cuenta con información completa sobre su nivel de ingresos y tipo de ocupación. Esto se debe, según el INEI, a dos factores importantes. Primero, el índice de materiales y segundo, el índice de mano de obra. En el primero se mantuvo estable hasta julio, sin embargo, los últimos 12 meses creció un 8.3%. El segundo se elevó a 5.6% en julio respecto al mes anterior y aumentó un 12.8% respecto a julio del 2018. Ahora, la tasa de desempleo versus la tasa de empleo formal. Como se puede observar en el gráfico, vemos que la distribución de la población con el empleo formal generalmente se encuentra en la costa, específicamente en la costa central, dejando de lado a la Sierra Norte y Selva, que son las que tienen menor empleo formal. Ahora, la tasa de empleo informal según ramas de actividad. Se puede inferir según el gráfico que el tamaño de la empresa que trabaja en mayor medida dentro del sector formal son las que emplean de 51 personas a más.
En comparación con las ramas de actividad más formales, se encuentra el sector manufactura y servicios. Siguiente diapositiva. Durante la pandemia, a través de los años se han implementado medidas para incrementar el crecimiento de los ingresos, aunque no fueron muy estrictas. Ahora el panorama cambió, por lo que potenciarán las medidas antielusivas y transparencia internacional. Siguiente, por favor. Población ocupada según ramas de actividad. Las medidas sanitarias, cuarentena total, cuarentena focalizada, toque de queda, entre otros, ha ocasionado que las actividades económicas sufrieran un shock negativo, contrayendo la oferta y la demanda de trabajo. Se puede observar en el gráfico derecho que el sector más golpeado ante estas medidas fue el sector construcción, con un decrecimiento del 9.2% con respecto al año anterior. Y en el gráfico izquierdo muestra que pasamos de una tasa de crecimiento negativa del 14.1% en la evolución de la pega ocupada a una del 1.8%. Aunque estas siguen siendo variaciones negativas, se puede inferir que va a disminuir la pega desocupada. Ahora hablaremos sobre la tasa de desempleo versus la tasa de empleo formal. Se puede observar una variación del 2019 al 2020 del 5.2%, pasando del 19 con un 3.6% y en el 2020 con un 8.8%. Esto se puede ejemplificar con el gráfico que está a su costado, que muestra del 15 de marzo al 15 de abril. En las líneas punteadas de rojo muestra la demanda de empleo formal en el Perú en ese periodo. La tasa de empleo informal de la actividad según ramas de actividad. De esta manera se evidencia las empresas que se encuentran en el rango de 1 a 11 trabajadores. Estas tienen un incremento porcentual en la tasa de empleo informal del 85.9%, el mayor de los 3 segmentos estudiados. Siguiente, por favor. Proyecciones. Se puede observar que se espera que para el segundo trimestre del 2021 la pega ocupada crezca hasta un 63.9% y que la tasa de desempleo caiga a 7.4%. Además, ante proyecciones del crecimiento del producto entre el 2020 y 2021, se prevé una contracción de la actividad económica debido a una menor confianza empresarial. Para esto, las compensaciones con políticas fiscales y monetarias expansivas tienen que incrementarse para disminuir los efectos contractivos de la cuarentena. Además, advierte el Banco Central de Reserva que estas son las mejores soluciones en el reporte de inflación de septiembre del 2020. De esta manera se apoya a la reactivación económica en los pequeños sectores y sigue en marcha el proyecto de pertenencia a la OCDE. Sin embargo, cabe aclarar que solo se obtendrán estos resultados si el gobierno mantiene estabilidad macroeconómica y financiera, además de un ambiente propicio para los negocios. Siguiente, por favor. Conclusiones. Durante el desarrollo de esta investigación se ha podido conocer la relación que surge entre la informalidad, la tasa de desempleo y las medidas impuestas por el gobierno ante la COVID-19. El Banco Central de Reserva del Perú, a través de su reporte de inflación de septiembre del 2020, prevé una contracción de la actividad económica. Por lo tanto, se sugiere la siguiente estructura para superar esta crisis. El primero, en el sector salud. Se debe implementar instrumentos y medicamentos, además de incorporar personal calificado para combatir el virus. Si no, la sociedad se verá afectada. Segundo punto, se deberá realizar medidas correctivas para las personas que incumplen con lo impuesto por el gobierno. Y el tercer punto es apoyar al sector financiero, tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de incentivar el consumo nacional y formal. Gracias. A continuación se expondrán las conclusiones generales de este trabajo. Las investigaciones denotan una importante estabilidad macroeconómica hasta el año 2019. Sin embargo, por las deficiencias institucionales del país, los rezagos por el coronavirus han afectado a la economía peruana. En conclusión, el Perú es relevante en Latinoamérica por su potencial crecimiento y por su capacidad para la producción, pero tiene puntos débiles estructurales que si se mejoran, pueden mejorar los índices desde las bases de la economía en miras al crecimiento futuro y sostenido.
Luego de realizar el análisis del comportamiento de la demanda interna desde el año 2014 hasta el 2020, se pudo observar un crecimiento relativamente sólido, que presentaba una senda casi sostenida. No obstante, la crisis sanitaria puso fin a este desarrollo, aunque el Perú aún tiene mucho por explotar en beneficio suyo una vez que se superen los efectos de la pandemia. La investigación al sector minero durante los años 2019-2020 evidencia el grado de significancia de las actividades mineras en la economía. Asimismo, el crecimiento económico y la regularización de las actividades de China es importante para el sector minero, debido a que es el mayor participante en la demanda de minerales. Asimismo, la reactivación parcial de la economía permitirá que el sector agropecuario y pesquero puedan reanudar sus actividades. En el caso del sector agropecuario, los volúmenes de producción no han logrado aumentar de manera significativa, debido a la estacionalidad del sector agrícola, así como también el sector pecuario debido a la baja demanda de animales. Lo mismo ocurre con el sector pesquero, puesto que la extracción de animales marinos se intensifica según la temporalidad. Durante el desarrollo de esta investigación se ha podido conocer un poco más sobre la informalidad en el Perú y la participación de esta en cada rama de la actividad económica. Además, es importante tener en cuenta la relación que surgió entre la informalidad, la tasa de desempleo y las medidas impuestas por el gobierno ante la COVID-19. Las informalidades no solo existen en el sector laboral, sino también al momento de tributar a través del impuesto a la renta o el IGB. Entender el error que se comete al evadirlo. Gracias. 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 Gracias.